Regina, sentada a la mesa, observó su cocina con gesto cansado. Todo aquí está como envejecido. Desde que Óscar se fue, ya no tengo ánimo para nada. El apartamento lleva tiempo pidiendo una renovación, pero ya ni quiero ni puedo hacer nada, pensaba ella. Su apartamento realmente estaba pidiendo a gritos una renovación. Las paredes pintadas se ven apagadas y en algunos lugares hasta sucias. El techo se amarilleó y ennegreció con el tiempo, a pesar de que en casa nunca se ha fumado. Los muebles parecen anticuados, aunque en su momento estuvieron a la moda. Regina, abrazándose la cabeza con las manos, empezó a llorar y se sumió en recuerdos de su vida. Regina conoció a su esposo Óscar cuando ambos curraban en una fábrica en la ciudad. Desde el principio, se llevaron bien, y después de 1 año y medio de novios, decidieron casarse. Los dos eran de un pueblo, así que los Faíns, Óscar y Regina iban a ayudar a sus viejos, yendo a casa de uno y después al otro. Al principio, vivían de alquiler en un cuarto, pero después de juntar algo de plata, pudieron conseguir un apartamentito. Óscar quería un montón a Regina, la mimaba y no le importaba tirarse a hacer las cosas de la casa. Después del almuerzo, sin problema lavaba los platos, o les preparaba la cena a los dos. Con el tiempo, a esta pareja les nació su tan esperada hija, Alicia. La niña crecía sana y tranquila, dormía mucho y casi no lloraba. Realmente, Alicia no causaba muchos problemas a sus padres. Cuando la niña empezó en la guardería, Regina volvió a trabajar. El tiempo volaba, y ahora era momento de preparar a la niña para la escuela. Regina estaba bien preocupada por cómo le iría a su hija en la escuela. Alicia era inteligente, pero muy activa. En cuanto vea que todos los niños en la escuela están sentados en silencio, se acostumbrará, le decía Regina a su esposo. Y así fue, Alicia se adaptó muy rápido a la vida escolar y entendió lo que se esperaba de ella. La niña aprendía muy bien, siempre era la mejor de la clase, y se convirtió en un ejemplo para sus amiguitos. Regina y Óscar querían tener otro niño, pero el destino tenía otros planes. Así que Alicia siguió siendo la única hija en la familia. Los años de la escuela pasaron volando, y ahora su hija ya se graduó. Alicia tenía el sueño de ser traductora, entró a la universidad que estaba en su ciudad natal. Un día, Óscar llegó a casa muy contento. Trajo un ramo de flores para su esposa, y Regina hizo una deliciosa tarta de moras. Sentados a la mesa, el hombre comenzó a hablar. Un compañero me ofrece venderme un terreno para construir una casa, cerca de un lago, no muy lejos de la ciudad, con un buen descuento. Vamos a comprarlo y construir allí una casita, plantar un jardín. Así que cuando llegue el verano, no nos quedaremos en la ciudad, al menos nos bañaremos en el lago y descansaremos. ¿Por qué vendimos entonces nuestras casas en el pueblo de nuestros padres? Deberíamos haber dejado al menos una casa. Aunque no, está lejos para ir allá. Entonces, ¿quieres decir que te están ofreciendo un terreno cerca de la ciudad? El esposo asintió con una sonrisa misteriosa, provocando una sonrisa en Regina. No me opongo, me encanta plantar. ¿Recuerdas que cuando mi madre aún estaba viva, siempre plantaba tomates, pepinos y diversas flores en su jardín? Dentro de 2 días, Óscar y Regina fueron en su moto a ver el terreno que estaba al lado del lago. Era un pedazo de tierra pequeño pero muy bonito, donde había mucho trabajo por hacer. Había muchos arbustos que tendrían que quitar y el terreno no era parejo. Pero Regina y Óscar no tenían miedo del trabajo. Ahora, los fines de semana, la pareja pasaba tiempo fuera de la ciudad. Cada día, Óscar y Regina hacían un plan y lo seguían con atención. Día tras día, mes tras mes, preparaban su terreno lentamente pero con seguridad. Todavía no tenían dinero para construir una casa porque estaban ahorrando para comprar un automóvil. Lo primero que necesitamos es comprar un coche, porque es difícil transportar materiales de construcción en moto, y después de todo, una moto no es muy práctica, afirmaba Óscar. Bueno, entonces, ¿qué tal si primero armamos un lugarcito para las herramientas? Podemos guardar ahí los instrumentos, protegernos del mal tiempo o descansar con una taza de café. Y más adelante, cuando tengamos el coche, ahí sí construimos la casa. Estuvo de acuerdo Regina con su esposo, viendo que Óscar tenía razón. Pronto hicieron un lugarcito provisional en su terreno y seguían soñando con la casa. Alicia, la hija, venía a visitar a sus padres y les ayudaba,
pero Óscar y Regina no la agobiaban mucho. Ellos se las arreglaban solos, después de todo, ambos habían pasado su infancia y juventud en el pueblo. En días fríos o lluviosos, cuando no se podía hacer nada en el terreno cerca de la ciudad, la pareja soñaba con el jardín que tendrían, el color de las paredes, los muebles que comprarían. Estaban ansiosos por construir su casa con sus propias manos. Cuando mejoraba el clima y dejaba de llover, la pareja iba al terreno y trataba de trabajar en la tierra aún húmeda. Pronto compraron un coche usado y estaban felices con su compra. Nunca antes habían tenido un coche. Alicia iba bien en la universidad. Pronto conoció a Leonardo, un joven que se enamoró locamente de ella. Y ella también lo amaba. Regina y Óscar estaban de acuerdo con la elección de su hija. Les gustó este joven sencillo que cuidaba bien de su hija y la trataba con respeto. Con el tiempo, la familia, ahorrando dinero, comenzó a construir su casa. Óscar hacía todo con sus propias manos, a veces pidiendo ayuda a amigos. La casa resultó grande, de 2 pisos, con un sótano amplio, tal como querían. La pareja seguía pasando los fines de semana fuera de la ciudad, ocupándose del jardín y otras cosas. Cuando Alicia y Leonardo terminaron la universidad, decidieron casarse. Después de la boda, los padres pensaron que los jóvenes querrían vivir con ellos. Pero prefirieron vivir solos, en un apartamento que alquilaron. A Regina le dio mucha pena, incluso lloró. No podía creer que su hija ya fuera grande, y que ahora se verían poco. Cuando los hijos se fueron, y los padres se quedaron solos en el apartamento, sintieron un vacío tremendo. Todo su amor y cuidado ahora era solo para el otro, sabiendo que con los años no se hacen más jóvenes. Pero iban a su casa de campo cada fin de semana. Solo allí olvidaban todas sus dolencias. Después de 3 años, Óscar falleció debido a un ataque al corazón. Para Regina, su muerte fue una verdadera tragedia. No sabía cómo iba a vivir sin su esposo. Óscar era el líder en todo, ella lo amaba mucho, y lo seguirá amando hasta el final de sus días. Su hija y yerno, que vinieron para el funeral, la invitaron a quedarse con ellos. «Mamá, ven con nosotros, vivirás con nosotros por ahora. ¿Cómo puedes quedarte sola aquí? Te gustará con nosotros, ya verás». Pero Regina rechazó la oferta. No podía abandonar su casa, que Óscar construyó con tanto esfuerzo. Y tampoco podía dejar el apartamento desatendido. La mujer quedó sola con su dolor. Es difícil decir cuántas lágrimas se derramaron. Cada mañana se despertaba llorando, cayendo en cuenta de que su esposo ya no estaba. Cuando veía las cosas de su esposo, lloraba de nuevo. Regina lloraba todos los días, no podía quitarse ese dolor, hasta que un día se topó con su vecina, que, al mirarla, le dijo: «Regina, ¿por qué te has dejado llevar tan lejos? Mira cómo te ves mal, delgada, con la piel pálida. ¿De verdad puedes hacerte esto? Eres joven, la vida sigue, aunque no lo creas. Todos estaremos en el cielo, querida. Verás a tu Óscar, pero no te apresures a unirte a él. Eso es lo primero que quería decirte. Y ahora escucha lo segundo. Hay un dicho antiguo que la gente solía decir: no llores mucho tiempo por el difunto, o terminará todo mojado en su ataúd». Desde ese día, Regina se controló. Todavía lloraba por Óscar, pero intentaba no hacerlo tanto. Le daba miedo que su esposo terminara todo mojado en su tumba. Después de todo, solo quería lo mejor para él, aunque estuviera en el más allá. Pasó el tiempo y Regina volvió a visitar la casa llena de recuerdos. Decidió que tenía que deshacerse de ella. «Ahora estoy sola, sin mi Óscar no podré cuidar la casa y el jardín por mí misma. Dejen que otras personas vivan aquí y disfruten», pensaba consolándose. Pronto, Regina encontró compradores. Sintió mucho pesar, ya que esa casa fue construida por las manos de su amado Óscar. Todo aquí fue plantado por él. Recordaba dónde y cuándo compraron ese manzano, cómo pintaron las paredes de la sala de estar, y cómo caminaron por el barro cuando fueron sorprendidos por una fuerte lluvia. Regina miró su casa con tristeza, se subió al coche y se fue a su apartamento. Después de que su esposo falleció, empezó a manejar ella misma, aunque antes casi nunca conducía. El dinero de vender la casa se lo dio a su hija. A ella le hacían más falta, una familia joven, ellos sabrían qué comprar. Y ahora Regina se quedó sola,
no necesitaba mucho dinero para sí misma. Sola en su apartamento, Regina se sentía como si le hubieran arrancado la mitad del corazón y del alma. No sabía cómo seguir viviendo, qué hacer consigo misma. Su hija vivía lejos, ya no le quedaban parientes, y solo encontraba consuelo en el trabajo. Sus compañeros entendían la tristeza de Regina, le tenían compasión, intentaban prestarle más atención y distraerla en algo. En poco tiempo, Alicia y Leonardo dieron la bienvenida a su hija. La esperaron durante muchos años, incluso Alicia tuvo que recibir tratamiento antes de quedar embarazada. Regina solía visitar a su hija en otra ciudad, pero solo por un corto tiempo. Su apartamento era de una sola habitación, y además, Regina le pidió a su vecina que cuidara de las plantas. Le dejó las llaves para que pudiera ocuparse de las verdes compañeras, mientras ella no estaba en casa. La nieta, Benita, se convirtió en la salvadora de su abuela. Cuando la mujer sostenía a este pequeño haz en sus brazos, lágrimas de alegría y felicidad le llenaban los ojos. Así pasaron los años. Regina se jubiló, lo que le permitió visitar más a menudo a su nieta. Sin embargo, Leonardo encontró trabajo en otra ciudad, y los jóvenes padres se fueron con Benita. Regina se quedó sola. Se levantaba, iba al mercado, cocinaba algo, pero casi no comía. Estaba triste y se sentía muy sola. A menudo iba al cementerio, pasaba horas en la tumba de su esposo y lloraba. Al principio, mi pensión era suficiente para vivir, pero con los años, el dinero perdió valor y mi pensión se volvió muy baja. Ahora no puedo hacer arreglos en casa ni comprar muebles nuevos, se quejaba a su difunto esposo. En el apartamento todo estaba igual que cuando estaba Oscar. Regina gastaba mucho en medicinas. No quería pedirle dinero a su hija, tratando de resolver las cosas por sí misma. Un día, al hablar con su vecina, Regina escuchó la historia de cómo alguien conocido alquiló una habitación a un estudiante. Y entonces, Regina pensó: esto sería un buen complemento a mi pensión, yo también puedo hacerlo. Encontraré a algún estudiante y lo alojaré en la habitación. Estaré bien, y el estudiante también. Además, no cobraré mucho. De todos modos, no puedo pedir mucho, la habitación necesita arreglos. Y si el estudiante quiere pintar las paredes, que lo haga, no tengo problema. Después de poner un aviso en el periódico local para alquilar una habitación, Regina comenzó a recibir llamadas. De todos los que la contactaron, eligió a un joven y le permitió venir a ver la habitación. «Hola, me llamo Emiliano», dijo el joven alto parado en la puerta. Estaba bien vestido y olía bien a colonia de hombre. Ni siquiera se nota que es estudiante, pensó Regina, y en voz alta dijo: «Hola, soy Regina, pasa. Estoy ofreciendo en alquiler una habitación, tal vez no te parezca perfecta. Pero si quieres hacer algún cambio, no me importa, siempre y cuando lo hagas con tu propio dinero. ¿Entiendes, verdad?» «No necesitas dar explicaciones, entiendo todo», respondió Emiliano con una sonrisa. El joven revisó la habitación. Regina notó que no le gustaba la decoración vieja, pero Emiliano dijo: «Me gusta, estoy listo para mudarme». «¿Cuándo puedo entrar?», preguntó. «¿De verdad te gusta?». No estaba segura de que a alguien le gustara esta habitación. «Si estás listo, puedes mudarte ahora mismo». «Gracias, bajo y traigo mis cosas del coche». «Está bien, mientras tanto, voy a poner la tetera, nos sentamos y hablamos». Cuando Emiliano se instaló en la habitación, escuchó que desde la cocina lo llamaba la dueña. Entrando en la cocina, el joven echó un vistazo. «Aquí todo igual que en la habitación que está alquilando, necesita urgentemente una reparación. El apartamento es bonito, pero se podía ver que la mujer ha vivido sola durante mucho tiempo. Al apartamento le faltaba una mano masculina». Se sentaron a tomar té. Regina resultó ser una muy buena conversadora, y con cada minuto Emiliano se sentía más cerca de esta mujer amable. El joven le contó toda la verdad sobre sí mismo. «Soy estudiante, vivo en esta ciudad. Me peleé con mi papá por mi madrastra, que llegó a nuestra casa hace poco, pero ya está mandando aquí. Mi papá es un abogado conocido en la ciudad. Mi mamá falleció hace muchos años, y mi papá hizo todo para que no me falte nada. Pero con la llegada de mi madrastra, todo cambió». El joven guardó silencio por un momento, una tristeza apareció en su rostro.
Miró a los ojos de Regina y continuó hablando. No pienses que soy un chico consentido. No, no lo soy. Mi papá empezó a ganar buen dinero no hace mucho. Hemos vivido bien los últimos 5 años, compramos una casa, un coche. Pero antes mi papá y yo vivíamos en un apartamento de una habitación, y yo era un chico completamente normal. Y ahora, según mi papá, soy el hijo de un abogado famoso. Y según él, debo estar a la altura de su estatus. No sé de qué estatus habla mi papá, no me interesa. Crecí en un ambiente completamente diferente, nunca vi el lujo, compraba ropa en el mercado, comía la comida más simple. Y esta mujer, que trajo mi papá, organiza fiestas en nuestra casa. Vuelvo a casa de la universidad, quiero descansar, pero no puedo hacerlo porque en nuestra casa hay muchos invitados, suena música, suenan platos. A mi papá tampoco le gusta esto, pero la quiere y hace lo que Casilda quiere. Y Casilda es solo 8 años mayor que yo. Obviamente, solo le interesan el dinero de mi papá. Entiendo que él la ama, y no tengo nada en contra de su amor por ella. Pero hay que tener en cuenta la opinión de cada miembro de la familia, y ahora para ellos, yo soy el tercero de más. En los ojos de Regina, Emiliano seguía siendo un chico. Le desahogaba sus penas como un niño herido por su papá. Regina sintió una conexión especial con él. Ella estaba mal, sola, él también estaba mal, necesitaba ayuda. Regina le contó su historia. Acerca de su difunto esposo, sobre su hija. Aunque su hija vive bien, Regina nunca buscó su ayuda. Su hija no ha estado en la casa de sus padres durante muchos años y no sabe en qué estado se encuentra el apartamento. Después del nacimiento de Benita, Alicia estaba tan ocupada que se olvidó por completo de su madre. Junto con su esposo, estaban ocupados arreglando su propio apartamento, haciendo reparaciones y comprando muebles. Ya no tenían tiempo para la madre. Mientras conversaban, ni siquiera notaron cómo pasaba el tiempo. Al mirar el reloj, decidieron que era hora de irse a descansar. Cada mañana, Emiliano se levantaba temprano. Él y Regina desayunaban juntos, tomaban té o café, y después, el joven se iba a la universidad. Desde que él llegó a la casa, Regina se animó. Ahora tenía a alguien por quien preocuparse. Regina se esforzaba por levantarse temprano, hacerle panqueques, prepararle sándwiches y exprimirle jugo fresco. Emiliano siempre compraba la comida por sí mismo, y eran alimentos caros. Regina le regañaba. ¿Por qué gastas tanto dinero?, le decía ella. Y el joven solo se reía y respondía que no le importaba gastar para ella. En los fines de semana, cuando Emiliano se quedaba en casa, se sentaban juntos frente al televisor y pasaban horas charlando. Regina sentía que Emiliano extrañaba mucho a su papá, se preocupaba por su salud y esperaba una pronta reconciliación con él. Regina un día le hizo una pregunta. ¿De dónde sacas el dinero? ¿Llevas tanto tiempo sin vivir en casa? Tengo suficiente dinero en la cuenta bancaria. Mi papá solía depositarme dinero como en una alcancía. Y al cumplir los 18 años, pude empezar a usar ese dinero. No te preocupes, el dinero no se acabará. Hay mucho allí, nos alcanzará seguro. Emiliano se acostumbró mucho a Regina durante el tiempo que vivieron juntos. Podía simplemente acercarse, abrazarla y darle un beso en la mejilla, como si fuera su madre. El joven sentía que ella hacía todo por él. Lo cuidaba, lavaba la ropa, limpiaba y lo alimentaba como a su propio hijo. Un día, Emiliano pensó en agradecerle a Regina. Mientras estaba acostado en la cama, soñaba. Cuando me reconcilie con mi papá, me iré a vivir a nuestro apartamento, que está vacío. Y podré usar el dinero que tengo en mi cuenta bancaria para lo que considere necesario. Esperaré a que Regina se vaya a visitar a su hija y le prepararé una sorpresa. Renovaré completamente su apartamento, no importa cuánto me cueste, pensaba con una amplia sonrisa en el rostro. Emiliano, querido, despiértate, o te perderás las clases, escuchó el joven a través de la puerta. Se levantó rápidamente, se vistió y corrió al baño. Cuando Emiliano llegó a la cocina, Regina ya había horneado un pastel. El joven besó a la mujer en la mejilla y dijo: «Huele delicioso, muchas gracias. Eres como mi mamá, cuidando de mí». Ese mismo día, al salir de la universidad,
Emiliano vio el coche de su padre cerca de las puertas. Quería pasar desapercibido, pero sabía que no lo lograría. «Hola, hijo, necesitamos hablar», dijo Santiago. «Hola, papá, estoy escuchando». «No, no vamos a hablar en la calle, vamos a almorzar juntos». Emiliano se subió al coche, y se dirigieron a un café. Su padre guardó silencio durante mucho tiempo, reuniendo sus pensamientos, y pronto comenzó la conversación. «Me preocupo mucho por ti. Estoy sufriendo, estoy dividido entre tú y Casilda. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo reconciliarlos? Ustedes son mis seres más cercanos. Quiero que tengan una buena relación entre ustedes». «Papá, yo también quiero eso, pero tu Casilda no quiere ceder. Ahora vivo en un cuarto alquilado y espero que ustedes dos ya no peleen más». «Hijo, ¿por qué vives con extraños? Tienes tu propio apartamento donde solíamos vivir. Está vacío, necesita arreglos y puedes mudarte allí. Si quieres vivir solo, hazlo allí. Pero no vivas con personas ajenas». «Papá, vivo con una señora muy buena que se llama Regina. Me hace el desayuno y me trata como a un hijo. Regina es como una mamá para mí, me despierta por las mañanas por si acaso me quedo dormido. Ella vive sola y me alquiló un cuarto para poder sobrevivir con su pequeña pensión». Emiliano y Santiago estuvieron charlando un buen rato. El hijo y el padre estaban contentos de haber solucionado las cosas, aunque ni siquiera habían discutido realmente. Emiliano simplemente se dio cuenta de que Casilda y Santiago discutían por su culpa. Así que decidió irse tranquilamente y vivir solo. Con el dinero que tiene Emiliano en el banco, le alcanzará para el último año de la universidad. Después, buscará trabajo y no dependerá de su padre. Se despidieron acordando llamarse todos los días y pronto comenzarán a arreglar su viejo apartamento. Cuando Emiliano volvió a casa esa noche, le contó a Regina que se reconcilió con su papá, y que acordaron renovar el apartamento al que él se mudará pronto. Cuando Emiliano mencionó la mudanza, Regina se puso a llorar. Emiliano estaba confundido. «¿Por qué estás llorando?», le preguntó triste. «Significa que te irás de mi lado, y yo otra vez quedaré sola», dijo Regina entre lágrimas. «Voy a venir a visitarte, y tú también podrás venir a verme. Después de todo, seguiremos viviendo en la misma ciudad». Tomaron té y como siempre, charlaron largamente sobre la vida. Al día siguiente, Regina recibió una llamada de su hija Alicia, quien la invitó a visitar. «Mamá, querida, el cumpleaños de Leonardo está cerca. Nos encantaría que vinieras para la celebración. Hace mucho que no ves a Benita, tu nieta la extraña mucho». Regina prometió a su hija que iría. También extrañaba a Benita y estaba emocionada de querer ver a su pequeña princesa. Cuando Regina empezó a alquilar una habitación a Emiliano, la situación financiera mejoró un poco. Regina no quería contarle a su hija sobre sus dificultades económicas. Siempre evitaba preocupar a Alicia con sus problemas. Cuando Emiliano regresó de la universidad, Regina preparó la comida y le contó sobre su próximo viaje. «¿Cómo te las arreglarás sin mí? ¿Cómo despertarás por las mañanas? ¿Cómo te prepararás la comida?», preguntó ella preocupada. «Mi mamá falleció cuando era muy pequeño. Cuando mi papá estaba en el trabajo, yo mismo me preparaba la comida, así que desde chico soy independiente. Aquí, contigo, me relajé un poco. Es tan agradable cuando te quieren y cuidan de ti. Despertar y encontrar el desayuno en la mesa. Sabes, es tan hogareño, nunca he tenido algo así», admitió Emiliano. Cuando Regina regresó a casa después de visitar a su hija, sus sentimientos eran encontrados. Estaba contenta por su hija, que tiene una linda familia, pero también se entristeció porque viven lejos y probablemente no estarán cerca. Lo que alegró a Regina fue que en esta ciudad conoció a un joven por quien se preocupaba mucho mientras estaba fuera de casa. Emiliano se convirtió en alguien especial para ella. Por las mañanas, ella le llamaba y le preguntaba: «¿Ya te despertaste? Vamos, levántate, me preocupo para que no te pierdas las clases». El joven siempre le respondía de manera amigable, a menudo diciéndole cuánto la extrañaba. A veces, Emiliano le preguntaba si tenía planes de regresar a casa. Y un día, al abrir la puerta de su apartamento, Regina se quedó atónita, parecía que había entrado en un lugar completamente diferente.
Después de dejar su bolso en el suelo, ella entró. Todas las habitaciones tenían una renovación impresionante, con muebles nuevos. Solo sus estatuillas y objetos significativos le recordaban que aún estaba en su propio apartamento. Cuando Regina no estaba en casa, Santiago, el papá de Emiliano, llamó a unos obreros de una empresa de construcción y renovaron el apartamento. Santiago los representó en la corte, y ellos, de esa manera, le pagaron por sus servicios. Regina, con lágrimas en los ojos, miraba su apartamento. Solo ahora entendía por qué Emiliano le preguntaba sobre los colores y el tipo de muebles que le gustaban. Regina compartía sus ideas sobre la renovación, pensando que estaban discutiendo los cambios en el antiguo apartamento, donde Emiliano planeaba mudarse pronto. Astuto muchacho, bien hecho, llegará lejos, pensó ella. La cerradura hizo clic, y entró Emiliano. ¿Te gusta?, preguntó sonriendo. La mujer corrió hacia él y lo abrazó. ¿Por qué gastaste tanto dinero? No podré pagarte en toda mi vida. Es un regalo para ti, de parte mía y de mi padre, por tu amabilidad y humanidad. Permanecieron abrazados durante mucho tiempo. Luego, como de costumbre, fueron a la cocina a tomar té y tener largas conversaciones íntimas. A pesar de que Emiliano se mudó pronto del apartamento de Regina y se instaló en su propio lugar, ahora son como una familia. El joven visita a menudo, la ayuda con las tareas del hogar, y no deja que esta maravillosa mujer se sienta sola.